Bueno, buenas noches a todos. Esta es la semana previa al parcial. ¿Sí? El tema que vamos a ver ahora está claro, que el tema, el primer tema, este tema no entra en el parcial, pero el primer tema que entra ya para el segundo parcial. ¿Sí? Eh, y para que se lo pueda dar en clases prácticas, se tiene que dar primero en teoría. Entonces siempre, normalmente las teorías hay que utilizar al menos una semana adelantada que práctica. Por eso la primera semana de clase, normalmente, sería en teoría y práctica. Para la semana que viene, para la semana que viene, el martes, acá, 8 de la noche, se va a dictar un taller preparatorio para el parcial, que va a ser 48 horas después. ¿Okay? Va a ser también por esta zona del parcial. Van a ser 2 o 3 anfiteatros. Les digo que los CAS, los controles de autoevaluación, tienen que estar hechos hasta el día previo al parcial. Es como una condición de regularidad. Cambiamos a partir de este año la asistencia, ya no pedimos asistencia, pero pedimos que el CAS estén hechos. No significa que estén aprobados. ¿Eh? Yo quiero probar si le damos toda la herramienta y el acompañamiento necesario, y hacemos todo el esfuerzo para hacer lo posible, para darle todo, si mejora o no la regularidad o se sigue repitiendo en el orden del 50%. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos. Inclusive, todavía no tengo definido si quizá todos los 3 días antes le subimos un parcial de prueba, ¿verdad? Para especialmente hecho para que prueben nada más. ¿Sí? Ya vamos a ver, todavía no tengo bien pensado. Ni nada tenga que ver, o sea, no va a ser parcial, entonces, para que practiquen. ¿Sí? Para que practiquen. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo van hasta ahora? Estamos tratando de llevar la materia, se graba toda la parte de teoría, vamos a ver si el año que viene podemos en la posición de práctica grabarla también. Entonces, no sé si ustedes ven los videos, pero nada, hace 2 semanas cuando vimos Valles, el último tema que estaba en la probabilidad, y tengan en cuenta, hasta el tema 5. ¿Qué más? El INDEC publica mañana, el 16 de agosto. ¿Ah? Ya hubo 40 chicos que hicieron su pronóstico. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo. El año que viene vamos a poner un premio vamos a poner un premio y la marca con regularidad, un poquito, algo de los análisis que pueda hacer en los distintos. Es lógico que esperemos que el año que viene no sea un gran desafío hacer un pronóstico de inflación y que tengamos inflación debajo del 1% mensual, 1,5 por ahí. ¿Sí? Sino que estemos ahora, ¿cuánto va a estar ahora? Ya el viernes se publicó la inflación de Buenos Aires, que dio un 4,2% y tenía un ponderado un poquito más alto de servicio, o sea, como que debería tender mañana a las 4 de la tarde cuando publique el INDEC a ser más bajo. Veamos. Veamos. El Banco Central también hace su estimativo de riesgo. Por ejemplo, dijo que la de septiembre, ellos tienen un estimativo en 3,5 y estamos al 10 de septiembre, o sea, eso es para publicarlo al dentro del mes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿algo más? ¿Duda o consulta?
Comisiones prácticas, la semana que viene, la idea de las clases prácticas no es dar temas nuevos, sino es repasar con ustedes, darle un mayor acompañamiento para que lleguen bien preparados para el parcial. ¿Sí? Esa es la línea. Los que no puedan venir al taller dentro de una semana, ese no se va a grabar, no se va a hacer nada. Nada, tienen las comisiones prácticas para consultar hasta el miércoles inclusive, y tienen las clases de consulta. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Quiero que sepan algo muy importante. Lo más valioso siempre, o lo que se busca en la estadística, más en estadística 2 que en estadística 1, es ver el tema diferencial. Entonces, el tema diferencial, ustedes ven una muestra, sacan y tratan de estimar un parámetro poblacional. ¿Está? ¿Sí? Ahora, también en estadística nosotros le enseñamos a hacer pronósticos. Pronósticos que lo vamos a ver puntualmente en series de tiempo, que va a ser el último tema de esta materia. ¿Sí? Y si ustedes pueden tener las herramientas necesarias para hacer buenos pronósticos, eso es una habilidad que se puede ir desarrollando y es una capacidad que tienen que va a ser muy valiosa. Hacer buenos pronósticos es importante. Es importante en la vida, en el aspecto laboral. ¿Sí? Y eso se tiene siempre a remunerar mucho. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Distribuciones de probabilidad. ¿Ven? Nosotros ya vimos probabilidad. Entonces, la idea de probabilidad era que sea la base para empezar a ver distribuciones de probabilidad. Entonces, si se ponen a pensar, distribuciones de probabilidad, en resumen, es un listado de todos los resultados posibles que puede tener un fenómeno y su posibilidad de ocurrencia. Ustedes pueden construir una distribución de probabilidad de tirar 2 dados, porque ya saben, por el concepto de probabilidad clásica, ¿sí? ¿Saben cuánto va a ser la probabilidad? ¿Tá? O sea, ¿saben cuánto va a ser la probabilidad de que tiran 2 dados y le va a dar, y le da 2? ¿Por qué? Porque la suma de cada uno es 1 y 1, te va a dar 2. ¿Cuánto es el resultado mayor? 12, porque sería cada lado 6 y 6. ¿Sí? Pero se van a dar cuenta cuando miramos la distribución, para ver el ejemplo de los 2 lados, que todos los resultados no tienen igual probabilidad de ocurrencia. Porque muchas veces puede pasar que tiran los 2 dados y hay una alta probabilidad de que salga un determinado resultado que es que la suma de los 2 dados sea repetitivo y la probabilidad sea más alta. ¿Cuál sería ese resultado? Si yo tengo que elegir, ustedes elijan cuál es el resultado donde haya más probabilidad de ocurrencia. Tirando 2 dados, juntos, 2. 7, 8. La suma, ¿cuánto sería el resultado final? 7. ¿Por qué? ¿Por qué 7, por ejemplo? Porque 7 puede ser 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Son varios resultados. ¿Estamos? Si imagínense, ustedes saben eso. Ay, no debe ser el ejemplo del casino. Ustedes no van al casino, son chiquitos. ¿Sí? ¿Está? Pero a lo que voy es, si en cualquier fenómeno que ustedes quieran estudiar, pueden tener la distribución de probabilidad. Ojo, está bueno. Inclusive para todo el aspecto financiero, hay distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando una empresa presente balance y dé el resultado positivo y aumente el valor de lo que es la acción de esa empresa? Todo eso se basa también en la probabilidad. ¿Sí? Entonces, a ver, todo esto es lo que vamos viendo. Ya vimos la mitad de la materia. Vimos la mitad de la materia, vimos hasta acá, elemento de probabilidad. Y hoy comenzamos con el tema 6. ¿Sí? Esto es lo que está en el programa para este tema. Vamos a dar
dos clases relativamente cortas, donde vamos a llegar más o menos a esta esperanza. La parte de la varianza y la demostración la vamos a ver ya a partir del jueves, y ahí ya terminamos con todo lo que es la parte de probabilidad, de distribuciones de probabilidad. Este tema es un tema en sí teórico. ¿Por qué? Porque los dos próximos temas, observen estos modelos teóricos de distribución de probabilidad, le vamos a destinar 2 semanas a dictar este tema. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver los distintos modelos de distribuciones de probabilidad, entre los cuales, esta es la parte teórica, pero vamos a ver distribuciones de probabilidad para variables discretas y distribuciones de probabilidad para variables continuas. Y ahí se van a dar cuenta que muchos fenómenos de la vida en general pueden seguir una determinada distribución. Entonces, esto puede parecer teórico, pero si lo llevan a la práctica, podría llegar a ser importante para poder, en el caso de ustedes, llegar a pronosticar, o predecir o sacar un valor esperado interesante. Es un resultado que estén queriendo ustedes saber con antelación. ¿Sí? Vamos al concepto básico. Variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta, ¿seguro que habíamos visto lo que era discreto y continuo? Una variable discreta es una variable, o un número discreto, lo veíamos como un número, era un número que surgía del proceso de conteo. ¿Sí? Bueno, la variable discreta justamente es una variable que puede tener un número, que puede tomar, cuando se dice aleatoria, porque puede tomar un número aleatorio, ¿sí? Un número discreto. Estamos hablando de, por ejemplo, cantidad de 1, 2, 3, 4, el ejemplo de los dados, por ejemplo. Estamos ahí viendo una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Y después podemos tener fenómenos donde también estudiamos variable aleatoria continua. Donde, observen esto que es interesante, en la variable aleatoria continua, el valor que puede tomar la variable es un valor infinito dentro de un intervalo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, a ver, si nosotros queremos ver la probabilidad de encontrar alumnos que tengan una edad entre 19 y 20 años. Dentro de esos 19 y 20 años, en ese intervalo, puede haber un número infinito de valores que se pueden llegar a tomar. ¿Tá? Pero siempre va a estar dentro de ese intervalo. Entonces, cuando hablemos de distribuciones de probabilidad o directamente de variables aleatorias continuas, siempre vamos a estar calculando la probabilidad en intervalos. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, una distribución de probabilidad es una expresión matemática, una tabla, un diagrama, lo que ustedes quieran, donde se puede asociar la probabilidad a un valor. Dicho de otra manera, y en la práctica lo van a ver con más detalle, va a ser un listado donde ven todos los resultados posibles y la probabilidad de ocurrencia de eso. En primera clase que dimos probabilidad, habíamos dicho que la probabilidad no podía ser menor a 0 y tampoco podía ser mayor a 1. Por lo que, si ustedes suman la probabilidad de ocurrencia de todos los resultados posibles, ¿qué resultado va a tener? Y hay una sola respuesta. 1. ¿Sí? Lo que no esperan en el parcial. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre el resultado de una distribución de probabilidad, la suma de todas las probabilidades va a ser igual a 1. Creo que en el ejercicio, en los ejercicios de los prácticos, tienen ejemplos de distribución de probabilidad y cuáles son correctas y cuáles. Si no, creo que también en la bibliografía hay. Sea una X una variable aleatoria que toma determinados valores, X1, X2, estos son los valores para el resultado de un dado, simple, nada de otro modo, un solo dado. ¿Cuántos resultados podemos tener? 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Lógico que si el dado no está cargado, la probabilidad de que salga un 1 va a ser un sexto. Se divide 1 sobre 6 y es el valor concreto que va a ser, ¿cuánto va a ser? 0,16, por ahí. ¿Sí? A los efectos de que, como
hay una misma probabilidad de ocurrencia para los 6 resultados posibles. Si sumamos las 6 probabilidades, vamos a tener el 1. ¿Está claro hasta ahí? Simple, nada de otro mundo. Esto es una distribución de probabilidad. El ejemplo es una distribución de probabilidad para una variable discreta. ¿Está? Bueno, acá observemos. ¿Qué es lo que se tiene que verificar acá puntualmente? Bueno, sí, que la probabilidad de que tome un determinado valor sea mayor o igual a 0. Bien. Y que la suma de todas las probabilidades sean igual a 0. Eso ya como que ya les dije. ¿Se acuerdan que dentro de los gráficos habíamos visto el gráfico de varas o bastones? Que era un gráfico para poder ver una variable discreta. Este es el ejemplo aplicado a esta distribución de probabilidad. Cuando nosotros veamos gráficos de distribuciones de probabilidad, en la lectura del gráfico observen el eje de las X, que siempre llamamos el eje de las X, o el eje horizontal. En el eje de las X o eje horizontal tenemos los distintos resultados posibles. Y en el eje de las Y o el eje vertical tenemos una probabilidad de ocurrencia. Entonces ustedes pueden llegar a variables discretas del gráfico de varas a poder graficar esa distribución de probabilidad. ¿Sí? Ahí se observa que la probabilidad de que salga 1 es igual a que salga 2 y así. Es uniforme en este caso. Vamos a otro ejemplo un poquito más complejo y le empezamos a hacer más complejo. 2 dados. El ejemplo que habíamos dado recién. Este ejemplo lo saquemos en equilibrio. Observen ahí, dentro del cuerpo de esa imagen, ustedes ven los distintos resultados posibles. Entonces, acá es un solo resultado posible, que es que los dos dados sumen 2, o sea que cada dado sea igual a 1. ¿Sí? En cambio, para que dé 3, es que el primer dado de 1, el segundo de 2, o el primer dado de 2 y el segundo de 1. Pero ahí ya se están dando cuenta, como dijo el compañero recién, que donde tenemos mayor probabilidad es donde es 7. ¿Sí? Todo esto se aplica mucho, y el ejemplo más práctico para que ustedes se les lleguen a la cabeza y lo razonen, es el tema de las apuestas, donde normalmente te pagan más por lo que es menos probable que ocurra acá y acá, y tienden a pagar menos para esta parte. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, eso mismo lo ponemos en una tabla. Y ahí vemos una distribución de probabilidad para el fenómeno de tirar 2 dados, o el experimento de tirar 2 dados. Esto es para una variable aleatoria discreta. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Bueno, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 12. Lógico que nunca va a ser 13, porque los dados son 6 y 6 son los mayores. ¿Sí? Esperen que está mensajeando, no sé si es de eso. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Se entiende más o menos? Ah, y acá tenemos el gráfico de varas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos formas para las formas de una distribución o de un conjunto de datos? Cuando analizábamos, cuando veíamos la simetría y todo eso. Bueno, acá observemos que este fenómeno que estamos analizando, observen cómo es la distribución. En forma gráfica se ve. ¿Sí? El comportamiento que pasa, el comportamiento que pasa antes del resultado, acá el 7 sería el resultado más probable. ¿Está? Vamos a ver un indicador que se llama valor esperado, que se calcula eso con una fórmula, donde vamos a poder calcular sin necesidad acá de visualmente tener que identificar de qué manera calculamos ese 7.
Y ahí surge el concepto de la ponderación, donde cada resultado, observen esto, se lo pondera por su probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, acá lo que se ve es que al 2 se le da una importancia de 1 sobre 36. ¿Cuántos resultados posibles tenemos? Acá tenemos 36 resultados posibles. Pero esos 36 resultados posibles se tienden a agrupar, ya que son dos dados, en directamente de 2 hasta 12, que serían 2, 4, 6, 8, 10, 11 resultados distintos. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Está claro ahí el concepto? ¿Avanzamos? Pero eso es para una distribución, para una variable discreta. Por ejemplo, qué sé yo, cantidad de alumnos o cualquier, el ejemplo nos da, o usted quiera. Pero acá, puntualmente, para una variable continua, edad, peso, altura, es de otra manera. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo vieron integrales ustedes? Matemáticas 3 vieron integrales. Bueno, entonces, para el cálculo de probabilidad, para una distribución aleatoria, de una variable aleatoria continua, se calcula basándose en la misma esencia, que es justamente donde el área que está debajo de la curva entre el intervalo que yo quiero calcular. Entonces se divide el área sombreada que está entre A y B sobre toda el área desde donde se genera esa curva o esa gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de variables aleatorias continuas, siempre va a estar el concepto de integrales. En este caso, de menos infinito a infinito. Donde vamos a tener una f de x y que siempre la integral de menos infinito a infinito va a ser igual a 1. Que va a ser justamente como una fórmula matemática que nos va a dar el cálculo de la probabilidad. ¿Cómo lo calcularían ustedes la probabilidad de algo que vaya entre A y B? Y entonces la integral va a ir de esa función de probabilidad, esta función que está ahí, ay, ¿qué pasa? Esta función que está acá, para calcular la probabilidad va a ser desde A hasta B. ¿Sí? En práctica vamos a ver algunos ejercicios sobre esto. Y si queremos saber la probabilidad de A, de que X, de que el valor que yo estoy buscando esté entre ahí, yo le dije la edad de ustedes. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar una persona que tenga una edad entre 19 y 20? ¿Tá? Acá el ejemplo es el mismo. La probabilidad de encontrar una X que esté entre A y B. Observen lo siguiente, y esto es muy importante. Un tema conceptual. Para una variable aleatoria continua, la probabilidad de un punto es 0. Entonces siempre calculamos por intervalo. Y lo otro que les quiero mostrar es que nosotros digamos la probabilidad de A de que X esté entre A y B es lo mismo que la probabilidad de X sea mayor a A. Ya les quito la igualdad. Ese es el ejemplo de que si esté la igualdad o esté el mayor o igual, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en un punto determinado, exactamente en el punto, la probabilidad de que X sea igual a A es 0. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Esta puede ser otra función de densidad donde, acá ya me dice, X va a tomar un valor que va a ser 1 doceavo, 1 sobre 12. Si X va a estar entre 0 y 12. En cualquier otro
en cualquier otro valor que tome x, esa probabilidad va a ser 0. Y esto lo podemos ver de esta manera. Observen un poquito ese gráfico. Ese es un gráfico donde se ve la función de densidad puntualmente, donde tenemos, es una variable en sí que toma, observen cómo lo traducimos esto en un gráfico. Toma un doceavo para cualquier valor que vaya entre 0 y 12. Luego, para cualquier otro valor, ya sea menor a 0 o mayor a 12, esta probabilidad va a ser 0. ¿Sí? Y acá podemos calcular la probabilidad de encontrar una x que esté entre 6 y 9. Es una pequeña parte. ¿Cuál sería esa probabilidad de encontrar una x que esté entre 6 y 9? Va a ser esta área sombreada sobre todo esto que tenemos acá. ¿Estamos ahí? Este es un ejemplo, no es la edad de ustedes. La verdad, si hoy a la tarde hubiera preparado bien la clase, hubiera sacado las edades realmente de ustedes, pero me puse a ver partido de Argentina. ¿Sí? Y bueno, así que vamos a suponer que son las edades de ustedes. Pero son las edades de los chicos de hace 2 años. ¿Sí? Cuando todavía no éramos campeones del mundo. Esta es la edad de los alumnos de estadística hace 2 años. Si hay un recursante de hace 2 años, está incluido. ¿Está? Observen un poquito lo que es esa distribución de probabilidad. Estamos hablando que es para una variable continua. ¿Sí? Tenemos un listado de los distintos resultados posibles que en términos de variable continua lo vemos como un intervalo. Acá es de 19 a 20. Siempre cuando hablamos es, ¿cómo les he dicho? Cerrado, abierto. Entonces, acá toma el 19, toma todos los valores entre 19 y 20, pero el 20 ya lo pasa para el segundo. La segunda clase. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y estos son todos los resultados. Observen lo que es PDX. La suma de todos esos resultados es igual a 1, siempre. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un alumno que tenga entre 19 y 29 años? Bueno, entonces en ese caso, sumamos justamente todos los que van acá hasta, acá lo tiene hasta 29, ¿sí? Pero en sí, para exactamente, no hay ningún alumno que tenga 29 años exactamente en la toma, nadie lo va a tener, ¿sí? Siempre va a haber algún, o sea, no hay una exactitud ahí. Pero acá tomaría directamente hasta este que está acá, ¿sí? Entonces, ustedes observen, 0,87, o sea, tenemos hasta 29 años, el 0,87 de probabilidad. ¿Qué significa? Vamos por el complemento. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar alumnos que tengan más de 29 años? Eso es un intervalo que va desde 29 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces ustedes por complemento es 1 menos 0,87. Claro, acá es fácil, suman directamente 0,13 más 0,03 y, perdón, 0, acá tienen en cuenta el 29. Bueno, ahí sería un error. ¿Ahí se encuentra un error o no? ¿Sí? Porque está teniendo en cuenta también esta que está acá y no debería tener en cuenta. ¿Sí? Cuando suba esto, lo voy a corregir. ¿Tá? El que no vino a clases, si lo subo con el error, ustedes ya saben. ¿Sí? Es como para beneficiar un poquito más de lo que viene en clase. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Si x es una variable aleatoria, observen, f de x con mayúscula. Nunca vimos f de x en esta clase. Pero habíamos visto
Me parece que habíamos visto en distribuciones de frecuencias, en la parte acumulada, lo habíamos puesto con mayúscula al H, me parece. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean acá una f de x, f mayúscula, es la función de distribución. Entonces, en este caso, observen acá, siempre se va a ver el acumulado. Entonces, a ver, en este ejemplo puntual, observen, si A es menor que B, entonces la probabilidad acumulada hasta A va a ser mayor a la probabilidad acumulada hasta B. ¿Sí? Esto puede implicar que la probabilidad de encontrar un X que sea menor a B y mayor a A, es lo mismo, sea mayor o mayor o igual, sea el acumulado de lo que es hasta B menos el acumulado de lo que es hasta A. En el ejemplo que recién habíamos visto, hagan de cuenta que B es la edad, es el acumulado hasta 29 años y A puede ser el acumulado hasta 25 años. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esa función de distribución acumulada hasta 29 tiene mayor probabilidad que el acumulado hasta 24 o 25. ¿Se entiende más o menos esa idea? Ah, y este es lo otro. El acumulado hasta infinito siempre va a ser igual hasta 1. ¿Está? Y hasta menos infinito va a ser igual a 0. Veamos este ejemplo. Si x es una variable aleatoria discreta, donde tenemos acá, observen lo que es esta función de probabilidad, donde acá, observen acá, se va acumulando. ¿Sí? ¿Lo pueden comparar, lo pueden distinguir de lo que es este P de X acá? Nosotros vemos el absoluto o la probabilidad absoluta para, para el primer valor, para la primera columna, la vemos acá. Ahora, si vamos sumando un sexto, un sexto, un sexto más un sexto son 2 sextos. ¿Qué significa? Que el F hasta 2, ¿sí?, va a ser todas las probabilidades que vamos hasta ese valor. Y se van sumando. ¿Sí? A tal punto que a medida que vamos avanzando, vamos llegando a 1. ¿Se ve? Este gráfico me parece que también lo habíamos visto. Era un gráfico para mostrar los valores acumulados, donde en este caso puntual, este gráfico escalonado se llama, se observa acá la función, la probabilidad acumulada, perdón, para los distintos valores, en este caso que X tome, 1 lo toma y el 2 no lo toma. Como es discreto, es solamente 1. ¿Está claro? Nunca vamos a tener un dado que salga 1,5. ¿Sí? Es 1 o 2 entre los dos valores más bajos. Y para verlo como una variable aleatoria continua, este f de x con mayúscula se lo va a ver como probabilidad. Y en este caso puntual, observen que x va a estar entre 0 y menos infinito. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si x está entre 0 y menos infinito, nosotros esta función la vamos a tener con la integral que va desde menos infinito hasta x, donde ese va a ser el resultado y ese va a ser la probabilidad que vamos a tener. ¿Sí? En el caso que veníamos viendo, si x está entre 0 y 12, observen cómo se abre esa integral. Va a ser la integral de menos infinito hasta 0, ¿ok? Desde 0 hasta x, bien, donde estaba la función 1 sobre 12, y luego
resolvemos esa integral y llegamos a ese valor. Observen que ese x sobre 12 es a medida que x toma cualquier valor entre 0 y 12, se va a ir acumulando y nos va a mostrar cada vez, a medida que x toma un número mayor acercándose a 12, la probabilidad va a ir tendiendo a 1. Y si x está entre 12 e infinito, habíamos visto que puntualmente el resultado era 0, pero como ya el acumulado llegamos hasta 12 acá, es lógico que acá ya llegamos hasta 1. ¿Sí? Veamos cómo se abre este acumulado. Desde menos infinito a 0, bien, desde 0 hasta 12. Observen que acá, en la definición, menos infinito hasta 0 era 0. Desde 0 hasta 12 era un doceavo. Ese era el valor. Esa era la función. Desde 12 hasta infinito, también es 0. Entonces, directamente resolviendo, ahí podemos tener directamente cuánto es el valor acumulado. ¿Está? No quiero que se compliquen con esto, ¿sí? Para tener algún ejercicio teórico. En el parcial normalmente sobre esto puede estar algo, alguna evaluación y todo, pero todo en función de los ejercicios que ustedes tienen en el práctico. Así que no es como para que se preocupen puntualmente. Y acá está la función acumulada. X, el valor acumulado, observen de la probabilidad, es 0 hasta el f de x es 0 hasta que x toma 0. Desde 0 hasta 12, como era x sobre 12, x toma 5, va a ser 5 sobre 12. Va a estar por acá y va a ser más o menos casi 0, casi 0,5. Hasta tal punto que se llega, x toma 12, 12 sobre 12, 1. Y luego ya sigue el acumulado directamente. Ese es un ejemplo de un gráfico para una distribución de probabilidad continua. Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. ¿Está? Vamos a ver los indicadores. Y esta es la parte quizá más aplicada. Yo le dije un valor. Le dije el valor esperado. Cuando hablábamos del dado, habíamos visto cuál es el valor esperado o el valor que ustedes esperan con más frecuencia que salga en la suma de los dos resultados. Y me dijeron el 7. Bien, entonces, este es el valor esperado o la esperanza matemática. En los ejemplos que ustedes tienen en el práctico, normalmente en esos ejemplos están bien aplicados para que lo puedan comprender más o menos y no sea tan teórico. El valor esperado lo llamamos como esperanza de x. La E puede estar tipo como cursiva, pero con mayúscula, y es igual a mu, que mu va a ser la media justamente de esos resultados. ¿Qué propiedades tiene? La esperanza de una constante va a ser igual a una constante. Bien. Esto está sacado de indicadores descriptivos. No, indicadores descriptivos no. ¿Quién leyó las notas complementarias? Hay una nota que se llama distribución para variables aleatorias. ¿Sí? Está sacado de ahí. Todas estas demostraciones entran en. Creo que están en los ejercicios prácticos, pero entrarían en los profesionales y en los finales. ¿Sí? Si la variable, tenemos una variable W, que es igual a la variable X multiplicada por una constante C, y se le adiciona otra constante D, ¿sí? Entonces yo le aplico esperanza a esa W y va a ser igual a la esperanza de lo que tenemos acá, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a ver trabajando esto, la constante
dentro de la esperanza sale para afuera. Entonces voy a tener la constante multiplicada por la esperanza de X. Y por la primera propiedad que teníamos acá, que la esperanza de una constante es igual a una constante, ¿qué pasa con este D? Y bueno, la esperanza de D es igual a D. Entonces, con esto, observen un poquito, que la esperanza de W es igual a la constante C multiplicada por la esperanza de X más la constante de X. ¿Sí? Son dos pasos de la demostración. Para el promocional, traten de aprendérsela. ¿Sí? Esta es una propiedad muy importante o una definición de la esperanza. Observen que la esperanza de X es igual a la esperanza de la diferencia entre X y la esperanza de X. ¿Sí? Esta demostración, o esto que está acá, se lo usa mucho luego. Valor esperado para una variable aleatoria discreta. Nos enfocamos solo en lo discreto. Observemos un poquito. En las próximas clases de teoría vamos a ver las distribuciones discretas de probabilidad, por ejemplo, la binomial, Poisson, hipergeométrica, y en cada una de esas distribuciones de probabilidad, ustedes van a poder calcular un valor esperado con esta fórmula que tenemos acá. Y también podemos calcular una varianza. ¿Sí? Entonces, en este caso, observen un poquito esta definición. Este no es el concepto que habíamos visto de media ponderada, donde cada valor de X se lo pondera por su probabilidad. ¿Sí? Y se suma todos esos productos. Vamos a este ejemplo claro y sencillo. X es igual a 1. Su probabilidad de ocurrencia es un sexto. Entonces, 1 por un sexto me va a dar un sexto. Muy bien. ¿Qué más? X toma acá 2. 2 por un sexto es igual a 2 sextos. Esto es el producto de lo que está acá. Como tengo 6 resultados posibles, voy a tener 6 productos que están sumando. Por lo que sumamos todo esto y de esta manera calculamos que el valor esperado de tirar un solo dado un montón de veces va a ser 3,5. Pero van a decir, ¿qué me van a decir? No existe el 3,5. O te sale 3 o te sale 4 cuando tiras un dado que tiene 6 caras y te vale de 1 hasta 6. Donde todos los valores del dado, de 1 hasta 6, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, en este caso puntual, ha de esperarse que todos los resultados posibles se agrupen alrededor de 3,5. En general, ¿qué va a ser? Va a ser 3 y va a ser 4. ¿Está? La mayoría de los resultados que ustedes tengan va a ser 3 o 4. Porque los dos van a ser más que la probabilidad que cualquiera de los otros resultados. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos acá? Y acá puntualmente dice, bueno, pero todos tienen la misma probabilidad. Ok, bueno, pero justo como todos tienen la misma probabilidad, en todo lo que es uniforme, va por la mitad. ¿Sí? ¿Está? Para una variable aleatoria continua, ya se hace un poquito más complejo, porque la esperanza se la calcula por integrales. Pero observen un poquito. Vean lo que está dentro de ese integral. Veanlo bien, desde menos infinito hasta infinito. Sigue siendo un ponderado. Sigue siendo el ponderado de el resultado posible por la probabilidad de ocurrencia. A tal punto que esto que está acá, si yo lo aplico al ejemplo que habíamos visto, donde x iba de menos infinito hasta 0, el valor es 0.
desde 0 hasta 12, ¿el resultado cuánto era? Un doceavo. Y desde 12 hasta infinito el resultado era 0. Entonces, si yo lo aplico, x, f de x, el f de x es un doceavo. ¿Sí? Entonces, resolviendo esta integral puntualmente, vamos a encontrar que el resultado es 6. Si ustedes se ponen a ver, ¿qué valores podría tomar para la variable continua? Desde 0 hasta 12. ¿Sí o no? Bueno, 0 a 12 es igual a 2. Dividido 2 está el 6. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos esto ahí? Bueno, de esta manera. Entonces, es de esperar que por más que todos estos resultados en términos de X tengan la misma probabilidad de ocurrencia, es de esperar que el valor central sea el valor esperado. ¿Sí? ¿Qué razón? Sí. Gran pregunta, gran. Y lo van a definir ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Que dé 40 minutos más de clases y el jueves no tenemos clase? ¿O prefieren que lo corte acá y el jueves damos la otra parte? Los que quieran que dé todo de seguido, levantan la mano. Oh, ¿qué problema no metí? ¿Cuántos son los que quieren que damos todo de seguido? Los que quieren que lo cortemos. Hoy damos todo, ¿sí? Hoy damos todo, la clase la grabamos y el que quiera ver, seguimos. Pero lo que les quiero decir, la parte más importante de lo que entra en el parcial es lo que viene ahora. ¿Vamos? ¿Sí? Está la concentración y damos cuenta comenzamos de 0. Vamos a adelantar un poquito el ritmo. En cantidad de presentaciones vimos 18. Son 34. O sea que me faltan 16. ¿Sí? ¿Está? Concentración. Concentración. Varianza. Varianza. Observen un poquito. Vamos cuenta que fue un empate técnico y después lo terminé definiendo el profe. ¿Quieren? ¿Sí? Para que me digan, la varianza, habíamos visto esto. Bueno, está la propiedad de la varianza. Observen esta. La varianza es igual a la esperanza, lo que habíamos visto antes, pero elevado al cuadrado. Muy bien, esa es la primera propiedad. La varianza de una constante es 0. Si W es igual a la constante C multiplicada por X más la constante D, si yo le aplico varianza a eso, va a ser la varianza de todo lo que tenemos ahí. Por lo que, quiero que sepan siempre esto, una constante que está dentro de una varianza, cuando sale de la varianza está elevada al cuadrado. Siempre tiene que salir elevado al cuadrado. ¿Sí? Por eso es que la constante acá sale directamente. ¿Estamos? Y como la varianza de una constante es 0, acá ya no tengo el D. Estoy explicando esa demostración que es importante. Son demostraciones cortitas que entran en la promocional. Y por último, lo que yo le dije que esto es una definición y esta es otra definición que trabaja, se transforma en una propiedad donde la varianza de X es igual. Observen esto, interpreten. La esperanza de todos los valores de X elevado al cuadrado menos toda esa esperanza elevada al cuadrado. ¿Está? De acá se parte mucho y de acá se parte para hacer tipo de demostraciones. Acá vamos a partir, en esta demostración, de la definición de la esperanza de X, que es igual a X menos la esperanza de X. Entonces, la varianza de X es igual a la esperanza de X, a la esperanza de la diferencia de X menos la esperanza de X, todo eso elevado al cuadrado. Ok. Esa es la primera definición que estaba, ¿dónde estaba? ¿Cuál era? Esta que está acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí?
Entonces, acá lo que se hace directamente, ¿qué se hace acá? ¿Ustedes pueden resolver la demostración solo o no? ¿Sí? Donde tienen ese cuadrado de binomio, ¿está? Donde lo abren directamente, menos el doble producto del primero por el segundo más, toma el signo del medio, luego la esperanza la aplico dentro de cada uno de esos términos que están ahí y termino teniendo esto que está acá, ¿sí? Y luego, directamente, el primer término me queda como está, x, la esperanza de x por la esperanza de x es esperanza de x al cuadrado, sería menos 2 esperanza de x al cuadrado, más esperanza de x al cuadrado, por lo que esto se termina simplificando, y observen cómo, acá se demuestra que de esta definición de la varianza, podemos llegar a esta definición de la varianza, que son las dos definiciones que le había mostrado antes acá, ya sea como de acá, llegamos acá. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Ahí. Esas son las dos definiciones que ustedes siempre las tienen que tener. Si C es una constante, entonces habíamos visto que la varianza de X más C va a ser igual a la varianza de X. Acá partimos de la primera definición de la varianza, donde por esa definición nosotros sabemos que todo esto es igual a la esperanza de todo esto elevado al cuadrado. Ahí simplemente se le suma y se le resta una constante. Acá. Entonces, acá directamente, aplico directamente la esperanza, le saco estoy un poquito desanimado por el partido. Levanten el ánimo un poquito. Mi perrita no se murió al final, ¿no? ¿Está? Tenía un tajo así de grande, pero yo llegué ahí todo y la retiré, di clase rápido, taller el martes pasado y la vi ahí, estaba ahí, cabizbaja, ya renguea. Bueno, ¿estamos hasta acá o no? ¿Sí? Nos concentremos que es la parte más linda. Entonces, directamente, acá aplicamos directamente la esperanza y este más C con este menos C se anulan. Y llegamos a tener esa definición. Por lo que con esto demostramos, observen acá, que la varianza de una variable más una constante es igual a la varianza de esa variable. Nos olvidamos de la constante. ¿Sí? Es lo que está acá. Esas demostraciones las tienen. Y saben que estos apuntes no los suman las demostraciones, pero están en los apuntes complementarios. Y si C es una constante, entonces la varianza de una constante multiplicada por la multiplicada por la variable, saco la constante para afuera de la varianza y sale elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí aplico la segunda definición de varianza. Y al aplicar la segunda definición de varianza, directamente reemplazo. Y al reemplazar, me queda esto que tengo acá. Luego, como acá está elevado al cuadrado dentro de la esperanza, sale elevado al cuadrado. Y acá exactamente lo mismo. Saco factor común de la constante elevado al cuadrado. Y luego me termina quedando esto que está acá. Si acá observamos, esto, por la definición 2, era igual a la varianza. Entonces, con esto demostramos esto que está acá. ¿Sí? Son demostraciones cortitas que están en las notas complementarias. Voy a pensar si cuando subo esto, lo sumo todas las demostraciones, o alguna, no las subo, pero ¿para qué? Para que no piensen cuando vayan a escribir el final que solamente tienen que basarse en estos apuntes. Pero lo que les quiero decir está en el apunte de indicadores de variable discreta, de distribución para variable aleatoria de probabilidad. Bueno, y por último, la varianza de X en términos de ponderado, observemos un poquito acá. Observemos esto. Este es el cálculo de la varianza para el ejemplo de tirar un dado. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor esperado?
coro como los niños cantores de Viena, todo. ¿Cuánto era el valor esperado? 3,5 decía, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estaba 3,5? Bueno, 3,5 menos 2,5, y ahí va, acá ya está la resta, perdón, acá está la resta entre todos los valores. 1 menos 3,5, 2 menos 3,5, 3 menos 3,5. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, resuelvo esto y de esta manera calculo lo que es la varianza. Pero habíamos visto, siempre, como que lo que habíamos dicho, era que la varianza no tenía mucha interpretación. Y para que ustedes lo interpreten, siempre tienen que aplicarle una raíz. ¿Sí? Acá la interpretación sería que puntualmente la raíz de 3 o de 2,9, ¿cuánto le da? Bueno, ¿qué le va a dar? 1, algo. Eso quiere decir que en el rango, en ese rango, le da entre 3,5 más S de frío y 3,5 menos S de frío, se encontrarían la mayoría de los resultados posibles. ¿Sí? No sé si acá tengo el cálculo, no lo tengo, pero le aplican la raíz. ¿Cuánto da? 1,5. Entonces, es fácil. 3,5 más 1,7, 3,5 menos 1,7. En ese intervalo se encontraría la mayoría de los resultados. Y es lógico, porque es uniforme. ¿Está? Para una variable continua, lo aplicamos directamente al ejemplo que estábamos viendo. Ok. Entonces, directamente, observen que sigue siendo ponderado, ¿no? Pero acá elevado al cuadrado como integral. Entonces, acá el cálculo da igual a 12. Ok, varianza igual a 12. Bien. ¿Y cuánto sería la raíz de 12? Debe ser 3, algo. 3,47. Bueno, esto es lo que quiere decir que la mayoría de los resultados posibles. ¿Cuánto era el valor esperado acá? No, valor esperado. No, variable continua, valor esperado. Yo le dije 0 más 12, dividido 2, 6. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuánto me dijeron acá el desvío? Era 3, la raíz de 12, ¿cuánto es? 3,46. ¿Sí? Bueno, escuchen. 6 más 3,46 y 6 menos 3,46 le va a dar un intervalo. En ese intervalo se van a encontrar la mayor cantidad de resultados posibles. Es lógico porque en este caso también es uniforme. ¿Sí? ¿Ah? Esto llevado a la práctica lo van a ver con las distribuciones en las próximas clases. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Pero ese valor es un promedio? Sí. En realidad el valor esperado es lo más que se le acerca al concepto de promedio. Valor esperado o varianza. La varianza, por lo contrario, nada, es una medida de variabilidad de la distribución de probabilidad, donde les dicen los resultados posibles donde se ubican alrededor del valor esperado. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, a ver. Variable aleatoria estandarizada. X es una variable aleatoria. O sea, la esperanza de X es mu. ¿Listo? La varianza de X es desvío al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto va a ser lo más lindo que a ustedes les va a quedar de estadística 1, que es la estandarización. Cualquier tipo de fenómeno que ustedes tengan, peso, altura, edad, variable, acá estamos hablando de, por ejemplo, variables continuas, pero son expresadas en kilos, expresadas en peso, expresadas en edad, lo pueden todos llevar a una misma escala, que es la variable estandarizada Z. ¿No? Esta es la base para luego ver distribución normal. Ustedes pueden creer que en todos los libros de estadística tienen una distribución de probabilidad para la variable aleatoria Z, que es la que ustedes van a usar. Y donde ahí le va a decir la probabilidad Z toma un determinado número. Pero observen un poquito a qué es igual a Z. Z va a ser igual al valor, al X que estamos estudiando,
menos la media de toda esa distribución dividido sobre el medio. Esa es la manera de escandalizar. Esa es la manera de poder comparar, si ustedes quieren, dónde puede haber, dónde podemos tener, en este caso, más probabilidad, si quieren comparar edades, pesos, kilogramos. ¿Sí? Siempre la esperanza de Z va a ser 0 y la varianza de Z va a ser 1. Esto es muy importante. Y bueno, queda para que lo vean después lo que es la distribución normal estandarizada, donde es una distribución de probabilidad que la pueden ver siempre al final de cada libro y cuando veamos para el segundo parcial, vamos a tener otro, el tema de distribución normal, van a tener que calcular las probabilidades con la distribución normal. Si por ejemplo vemos que la edad se distribuye en forma normal, podemos quizás no basarnos en la edad y basarnos directamente en la distribución normal. ¿Sí? Últimos temas. Distribución de probabilidad conjunta. Cuando en un mismo experimento observamos más de una variable aleatoria. X es una variable aleatoria que puede tomar determinados valores y después Y es otra variable aleatoria que puede tomar otros determinados valores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcular la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta de que suceda X sub Y e Y sub Y. O sea que lo podemos ver como la probabilidad de que X sea igual a ese X sub Y la probabilidad de que Y sea igual a ese Y sub J. Todo esto es que toda probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Y que la suma de todas las probabilidades conjuntas tiene que ser igual a 1. Vamos al ejemplo. Lanzar 2 dados. La primera variable va a ser los resultados del primer dado. Y la segunda, bueno, que puede ser desde 1 hasta 6. No tengo la pedagogía. ¿Sí? El segundo resultado es el resultado del segundo dado. Hablando que son 2 variables que nosotros queremos estudiar, que en este caso pueden tener iguales resultados, o no, pero los ejemplos son similares. Entonces esos son los distintos resultados que puede llegar a tomar Y. Pero en este caso, observemos que Y no es el resultado del segundo dado. Y va a ser la variable, que va a ser la suma de los 2 dados. Entonces, si X es mi primer variable que va de 1 a 6, Y va desde 2 hasta 12. ¿Está? Esta pedagogía es buena porque esta parte es densa. Así. X toma todos los valores que van desde 1 hasta 6. Y toma todos los valores desde 2 hasta 12. Si ustedes ven, la suma de todas estas probabilidades, esta que está en la primera fila, va a ser igual a un sexto. Que sería la probabilidad que X tome igual a 1. Que el primer dado sea igual a 1. ¿Sí? Pero eso lo interpretamos para X. ¿Cómo interpretamos para Y? Y para Y interpretamos como tenía la interpretación el resultado de los 2 dados. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que esto era lo marginal cuando nosotros estudiábamos? ¿Sí? La probabilidad acá de que X, un sexto que está acá, observemos un poquito, es la probabilidad marginal que nosotros estamos viendo. Y también lo podemos ver, observen que acá, bueno, acá va de 1 hasta 6 y acá va hasta 11. Porque son los 11 distintos resultados que tenemos. ¿Sí? Ahora, el marginal también acá, para estudiar la probabilidad conjunta en este caso, pero siempre teniendo en cuenta todo en términos de Y. ¿Sí? Y vamos a la condicional de la última parte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de condicional? La probabilidad que ocurra A dado que ocurrió B. ¿Sí? Bueno, acá tenemos también el concepto de probabilidad condicional.
donde acá tenemos la probabilidad que ocurra X e Y sobre la probabilidad que ocurra Y. Y bueno, esto es al revés. La probabilidad que ocurra Y dado que ocurrió X. Donde en este caso, la única diferencia, los numeradores son iguales. Observen que los numeradores son iguales. ¿Qué es lo único que cambia? El denominador. Acuérdense que la probabilidad que ocurra X, dado que ocurrió Y, vamos a ver porque va a estar ajustado acá. Y la probabilidad que ocurra Y, dado que ocurrió X, va a estar ajustado acá. Porque está sobre el universo de X. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo donde se puede mostrar que la probabilidad conjunta de X e Y se puede ver como la probabilidad de Y teniendo en cuenta la condicional de X dado Y. Y esto se lo puede expresar. Esto yo les mostré hace 2 semanas, donde habíamos visto que esto, si se invertían los valores, todos estos valores se invertían, eran igualdades. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Esa sería la condicional. La probabilidad de que X tome un determinado valor, dado que Y tome el valor 10. ¿Sí? Observen acá cómo se ve. Esta es la probabilidad que X tome un determinado valor, dado que Y tome 10. ¿Por qué vemos un tercio, un tercio, un tercio? Piénsenlo un poquito. Porque puede ser que el primero de 4, los resultados para que Y sea 10, ¿qué tiene que pasar con el primer dado? Tiene que ser 4, porque el segundo tiene que ser 6. La otra alternativa puede ser que sea 5, porque el segundo va a ser 5, para que la suma sea 10. O puede ser 7, y que el segundo... ¿De qué estábamos hablando? 6. 6 estoy mostrando, ¿no? ¿Sí? ¿Está? O sea que puede tomar... ¿Cómo era que le estaba diciendo? Que me entrevé. Ayudando en el pasado. Bueno, ¿entienden la idea o no? ¿Sí? ¿Está? Los que están prendidos lo entienden. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, la probabilidad condicional de Y dado que X sea igual a 5. Nuestro universo es 5, es el valor de 5. De que X, de que el primer valor sea 5. ¿Qué puede pasar con todos los distintos valores de Y? Y bueno, puede ser que de, a ver, el mío va a ser 6, porque el segundo dado no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, si el primer dado es 5, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, ¿qué tiene que pasar? Que la suma total sea 6, porque el primer dado dio 5 y el segundo dio 1. El primer dado dio 5 y el segundo dio 2. 7. El primer dado dio 5 y el segundo dio 3. ¿Sí? ¿Lo dije bien ahí o no? Bueno, y así. ¿Está clara la idea? Pedagógicamente hablando, este ejemplo es como que el Y es igual a 10, está dentro del universo de Y igual a 10. Y se manejan el 100% de eso. Y cuando X igual en este caso es 5, se manejan dentro del universo para que X sea igual a 5. Esta es la distribución de probabilidad para X, la distribución de probabilidad para ver qué valor toma Y, dado que el primer valor tomó 5. ¿Se ve? ¿Sí? Nunca nos va a dar estos valores y luego esto ya está expresado directamente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Creo que... Ah, la independencia. La independencia. ¿Se acuerdan de la independencia estadística que habíamos visto? Bueno, en la independencia, si X e Y son variables independientes, entonces la probabilidad de que ocurra X dado que ocurrió Y es igual a la probabilidad que ocurra X, porque Y no influye en la distribución de probabilidad. Y lo mismo acá. Entonces, otra manera de evaluar la independencia es que el producto de las probabilidades de X por el producto de la probabilidad de Y para un determinado valor
sea igual a esa probabilidad conjunta. Si no ocurre eso, no hay independencia. ¿Sí? Esta demostración es preciosa, la tienen dentro de la nota complementaria. Seríamos muy malos que esto entre en el proporcional, ¿no? Bueno, es la demostración de que por qué la esperanza de x más menos y es igual simplemente a la esperanza de que x tome, que se sume x más y por la probabilidad conjunta de ocurrencia. ¿Tá? Y acá lo que se demuestra es que esto termina siendo igual, observen esto, que la esperanza de x más y, o sea, la esperanza de la suma de las dos variables, suma o resta de las dos variables, va a ser igual a la esperanza de x más menos la esperanza de y. ¿Sí? Y el producto de las esperanzas, y creo que con esto estamos terminando, la esperanza de x por y es justamente la sumatoria, en este caso, del producto de xy por la probabilidad de ocurrencia de xy. Y si son independientes, nosotros comprobamos que la esperanza del producto de xy es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Esto les puede hacer acordar a la regla especial de la multiplicación que habíamos visto hace 2 semanas. ¿No? Ah, y la covarianza. Faltan 20 que más. No. Ya. Sí, tienen más tiempo para estudiar. La covarianza de XY la podemos, esta es la definición, observen, en la espera, ¿se acuerdan la fórmula de la covarianza? Que era el valor menos su media multiplicado, la covarianza de XY, cuando vimos regresión. En este caso puntual es X menos su media, o menos su esperanza, e Y menos su esperanza. Y es el producto de ambos. Esa es la covarianza. Se aplica lo mismo que habíamos visto para la covarianza de regresión. Y a la larga, la fórmula de la covarianza de XY va a ser igual a la esperanza del producto de XY menos el producto de la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿No? Y si la covarianza de X e Y es distinto de 0, entonces las variables no son independientes. Ahora, por lo contrario, si las variables X e Y son independientes, la covarianza tiene que ser sí o sí igual a 0. Observen la trampita ahí. Miren la trampita. Miren la trampita. Si la covarianza de X y es igual a 0, puede ser que las variables no sean independientes. Acá lo que dice, si X e Y son independientes, su covarianza va a ser igual a 0. Ok, lo tomamos. Es lógica matemática. Pero no es al revés. ¿Está? ¿Qué significa? Si la covarianza de X e Y es igual a 0, pueden que no sean independientes. Sabemos que si la covarianza de X es distinto de 0, sabemos que las variables X e Y no son independientes. Eso es afirmación. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que le quise tratar de explicar recién. Listo. Se acabó. Para los que hacen preguntas después, como acá ya estamos adelantados, vimos ya un tema, el jueves no hay clase, ¿está? El próximo martes tenemos el taller acá. El jueves, la semana que viene, parcial. ¿Sí? Luego tiene una semana para probar una materia libre por presentar, llamado, y luego el martes siguiente tiene que recuperar todo. ¿Está? Lo que va a llamar. ¿Sí? Gracias.